Hermanos, muy buenos días. La gracia y la paz del Señor sea con todos los hermanos. Qué alegría poder recibir de cada uno de los siervos del Señor lo precioso que el Señor nos da en la iglesia. Gracias al Señor. Es un privilegio, como decía nuestro hermano. Oremos un minuto a nuestro querido Señor. Querido Padre, en el nombre precioso del Señor Jesús, agradecemos a ti tu amor y fidelidad y tu buena voluntad para con los hombres. Señor, estamos aquí confiando en ti porque tú nos amaste primero y viniste a buscar lo perdido y a reconciliar los enemigos. Gracias que nos hiciste hijos e hijas del Dios Altísimo. Señor, confiando en ti, encomendamos esta segunda sesión en tus queridas manos. Miramos hacia ti porque sabemos que lo único verdaderamente bueno viene solamente de ti. Queremos que puedas derramar en nuestros corazones de tu gracia, enriquecernos con tu Santo Espíritu, Señor, porque tu Hijo se hizo pobre siendo rico para enriquecer a los pobres. Señor Jesús, henos aquí deseando estar abiertos a ti en nuestro espíritu. Toma nuestra torpeza, todo lo que somos en nosotros mismos y haz los milagros, el gran milagro que solo tú puedes hacer. Fortalece nuestro hombre interior, sé con nuestro espíritu y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Afírmanos delante de ti en tu santidad. Guárdanos de nosotros mismos y de nuestro enemigo. Edifícanos delante de ti para seguirte con alegría y prontitud, con la capacidad que viene solamente de tu gracia. Señor, contigo decimos esto que le dijiste a Pablo: nos basta tu gracia. Henos aquí, haz con nosotros lo que desees hacer. En nombre del Señor Jesús. Amén. Preciosísimo lo que escuchamos esta mañana, hermanos. Vamos a seguir en la misma tónica, mirando algunos aspectos complementarios. Y les ruego que para iniciar abramos de Pablo la epístola a los Colosenses y vamos a mirar un capítulo, no el capítulo entero, sino en el capítulo 2 un pequeño pasaje. Colosenses 2. Leámoslo desde el verso 9 para tener un contexto un poquitito más amplio, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué cosas preciosas que dice aquí hasta aquí. Tiene que ver con esa palabra que usó nuestro hermano anoche, nuestro hermano Jorgito Parra, completos, completos, la salvación completa. Estáis completos en él. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Detengamos la lectura por lo pronto por aquí. Es un pasaje precioso, un pasaje donde vemos entreveradas como las primeras fiestas, las provisiones de la cruz y las de la resurrección y ascensión. Por eso el Señor colocó esas fiestas juntas. Aquí habló cantidad de cosas como para detenerse en cada una de ellas y masticar cada uno de los elementos que aquí aparecen. Vamos entonces a confiar que el Señor nos ayudará a destilar de esta provisión de Dios lo que más podamos con su ayuda. No pretendemos, lógicamente, ser exhaustivos ni terminar esto, porque las riquezas del Señor Jesús son insondables, y mientras más vemos una, más se nos agranda y más implicaciones vemos. Gracias a Dios. Esa es la vida eterna, conocer al Señor y a Jesucristo. Imagínense a quien ha enviado. Imagínense que necesitamos toda la eternidad para disfrutar. Nunca se acabará esto. Gracias a Dios. Dios tiene ese poder maravilloso de asombrarnos constantemente en espíritu. Aleluya. Estamos abiertos a Él mismo. Amén. No voy a poder hacer la exégesis de todo lo que leímos, pero lo leí para tener el contexto, especialmente de unas frases de la cual quiero aprovecharme en el verso 16. Nadie os juzgue en comida o en bebida, por tanto, es decir, como resultado de que nuestra nueva realidad es Cristo y de que en Él estamos completos y que entonces no estamos confiando en algo propio, en una religión propia, ni en el judaísmo, ni en el gnosticismo, que están implícitos aquí en estas palabras, sino en el cristianismo bíblico, y decirlo más exactamente, en Jesucristo mismo. Entonces, dice, o en cuanto a días de fiesta, esto se refería a aquel ciclo litúrgico de las 7 fiestas de Israel, o luna nueva, o novilunio, como se llama, o sábados. Y entonces dice, todo lo cual, es decir, esas leyes dietéticas, esas de los animales puros e impuros, que tienen que ver con comida o bebida, y los sábados, los novilunios que se celebraban y se celebran en Israel, y también dice, y días de fiesta. Todo esto es sombra de lo que había de venir, que ya vino, pero que también vendrá, porque Él ya vino en una primera venida, ya introdujo ciertas cosas y prometió introducir otras en su venida. O sea, completar lo que introdujo en su venida. Y aquí aparece, y voy a concentrarme un poquito más en esa frase, días de fiesta, solo para introducirnos un poquito más y ver cómo la plenitud de Cristo está representada por Dios en ese ciclo litúrgico de fiestas sagradas de Israel. Después fueron añadidas otras, el Purim y otras también con los macabeos, en fin. Pero las que estableció Dios en la Torá fueron 7, que voy a recordarlas a grandes rasgos: Pesaj o la Pascua, ácimos o panes sin levadura, primicias, Pentecostés,
trompetas, Yom Kippur o Día de la Expiación y Sukkot o cabañas o tabernáculos. Esas fueron las 7 fiestas que el Señor estableció en el calendario litúrgico de Israel y que aquí el Espíritu Santo, por mano del apóstol Pablo, nos está enseñando que junto con las otras cosas también, que por ahora no vamos a tocarlas, sino principalmente estas, por razón del tema, estas fiestas de Israel son sombra de Cristo. Los días de fiesta, por eso se le llaman así, de fiesta, no son días comunes. Son días especiales. Generalmente en los países los días de fiesta recuerdan las fechas importantes, las fechas donde se recuerda la base constitutiva del país. Puede ser la independencia o algún otro evento que haya marcado al país de una manera especial. Entonces se recuerdan con una fiesta. Y así el Señor mandó que Israel celebrase en determinados tiempos estas 7 fiestas. Algunas, las 3 primeras, las colocó prácticamente juntas en una semana, en el primer mes del año, el mes de Aviv o Nisan, que comienza en el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. El equinoccio es el punto de la elíptica, porque la Tierra no gira en un círculo, sino en una elíptica alargada, y cuando está en el punto más cercano al Sol es el equinoccio. Y ahí es donde comienza la elíptica. En un círculo no sabríamos dónde comienza ni termina, pero en una elíptica sabemos dónde comienza. Y luego llega al punto más lejano, que es el solsticio, y vuelve otra vez hacia el equinoccio, y así cada año la Tierra da la vuelta al Sol según una elíptica que no es ecuatorial sino un poco inclinada, y por eso a veces es invierno por un lugar y verano por el otro, en fin. El primer mes es el con el que comienza la elíptica, alrededor del 20 al 21 de marzo, cuando se pone el sol el 20 y aparece la primera 2 o 3 estrellitas, ahí ya se puede decir que es el año nuevo y comenzó otra elíptica. Y durante ese tiempo, porque en la Biblia el año santo y el año cósmico coinciden, y también no solo el año, sino los 2 años, el lunar y el solar, que tienen una diferencia, que sirve esa diferencia para hacer del año séptimo un año especial, un año de remisión, en el cual se le van sumando los pedacitos que había de diferencia entre el año lunar y el solar, y se juntan en el año séptimo y completan otro mes. Entonces, estas fiestas, dice aquí que son sombra de Cristo. O sea que cada una de estas fiestas nos habla algo de Cristo, pero son 7, un número tradicionalmente reconocido como de plenitud. Por lo tanto, estamos diciendo que la plenitud de Cristo está representada en estas 7 fiestas. O sea, cada una de ellas nos muestra un aspecto especial de la obra de Cristo. Y cada aspecto tiene lo que podemos estar llamando sus provisiones. Cristo es la provisión completa de Dios. En Él estamos completos. Y hay cosas que nos vienen de su vivir humano, como ayer recordábamos. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea que el Señor Jesús no llegó así como Superman volando allá a Jerusalén,
sino que nació como un hombre y creció en estatura, en sabiduría y en gracia. Amén. Y Él creció porque Él tenía que llegar a constituirse en nuestro alimento, en el suplir de Dios para nuestra realización humana. Entonces el ser humano fue realizado a perfección en el Señor Jesús. Él como Dios no tiene que crecer, no tiene que aprender, pero como hombre sí, como hombre Él tuvo que crecer y crecer en todas estas cosas y aprender. Incluso dice en Hebreos que por lo que padeció, aprendió la obediencia y llegó a ser autor de eterna salvación, ¿verdad? Entonces, Él estaba logrando en sí mismo lo que nos haría a nosotros ser perfectos. ¿Ve? Y por eso nosotros ahora en la iglesia tenemos también que crecer en el varón perfecto. ¿Ve? Que el varón perfecto se forme en nosotros y nosotros obtengamos de él toda nuestra realización. O sea, Él se hizo hombre para realizar al hombre, para redimirlo y también para llevarlo a la perfección, para poder presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Él tenía que lograrlo. Y por eso Él no vino como Superman, sino vino como un niño que nació en Belén, ¿no? Que nació en aquel pesebre, que vivió una vida oculta, carpintero como su padre, ¿verdad? Y fue creciendo y aprendiendo la obediencia como hombre y siendo probado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos que la vida humana del Señor Jesús era para proveernos. Tampoco hubiera podido ser expiación por nosotros si no hubiera tenido esa vida humana. ¿Se da cuenta? Verdaderamente humana y verdaderamente probado, que sabe lo que es ser hombre, como nos recordaba muy bien nuestro hermano, que quiero aprenderme su nombre, perdón, el hermano que habló antes. Pablo. Bueno, el apellido si no lo capté, pero hermano Pablo, gracias. Amén. Lo que nos dijo el hermano es esencial. Entonces, ahora hubo una muerte y estamos viendo que en esa muerte el Señor realizó maravillas. No hemos podido terminar lo de la muerte, aunque hoy ya llegamos a la resurrección, pero está bien. Todas estas fiestas el Señor las puso muy cerca una de la otra. Las del primer equinoccio, el equinoccio de primavera, el primer mes del año, Aviv Nisan. En esa fiesta se celebraban 3 juntas, aunque no son iguales, están estrechamente relacionadas, así como las provisiones de la cruz, que son principalmente para quitar, para librarnos, para separarnos, para hacer un muro, como nuestro hermano Juan nos hablaba también de cómo el Señor murió para separarnos del mundo, cómo el mundo nos fue crucificado a nosotros en la cruz de Cristo, cómo también nosotros fuimos crucificados al mundo en la cruz de Cristo y cómo también fuimos libertados del presente siglo malo en la cruz de Cristo. O sea, ese es uno de los aspectos de la cruz, además del perdón, además de la liberación del viejo hombre, ser crucificados al mundo y el mundo sernos crucificados a nosotros y ser nosotros librados del presente siglo malo y trasladados al reino de su amado Hijo. Todo eso se realiza a través de la cruz y de la resurrección, que esas fiestas están bien juntas,
son aspectos diferentes. Tenemos la Pascua, y en esa misma semana era la fiesta de 7 días de los panes sin levadura o ácimos, y entonces terminaba el domingo, justamente el 8º día, que es el primer día, como decía nuestro hermano, la fiesta de las primicias. Y todas estas y también las demás fiestas son sombra de Cristo. Nos hablan nos hablan y celebran, porque estas fiestas son para celebrarlas. Y hay una manera neotestamentaria de celebrar estas fiestas. No estamos solamente recordando fiesta de Israel, sino que estamos celebrando la realidad de esas fiestas, porque aquellas fiestas eran una sombra de una realidad que es Cristo, el cuerpo que produce la sombra, esa realidad es Cristo. Y quisiera que me acompañaran, ya volvemos aquí a Colosenses, pero solamente para ver que es el propio Nuevo Testamento que nos pone a celebrar las fiestas de una manera espiritual, no judaica. Vamos al capítulo 5 de la primera a los Corintios y leamos desde el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahí con esas palabras empezó a explicarnos un poquito, a darnos los indicios del aprovechamiento espiritual, del sentido espiritual y cristológico de estas fiestas, como lo enseña después a los colosenses. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces note cómo Pablo comienza a usar aquel lenguaje festivo de Israel y lo traslada al Nuevo Testamento. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue celebrada. Así que celebremos nosotros, celebremos la fiesta de los panes sin levadura, no a la manera judaica, sino a la manera neotestamentaria en Cristo. Cristo es una masa sin levadura, amén. Y esa nueva masa es el nuevo hombre en Cristo, Cristo en nosotros, que nos santifica de toda levadura de malicia y de maldad. Entonces nos damos cuenta cómo hay un cumplimiento perpetuo en Cristo de las fiestas. Dios había dicho que esos estatutos eran perpetuos. Entonces en Cristo fueron cumplidas las realidades de estas fiestas, y cuando estamos en Cristo, estamos en la verdadera celebración perpetua de estas fiestas que indicaban a Cristo, eran sombra de Cristo. Así como incluso el mismo calendario, el mismo zodiaco, que la Biblia menciona el zodiaco, y no voy a hablar aquí de astrología, ni estoy con asunto de horóscopo, no, simplemente estoy viendo que, como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y realmente ese ciclo solar en sus respectivas constelaciones también nos habla de Cristo. Es lo que verdaderamente nos hablan aquellos signos de Cristo, y el diablo se los robó y lo llevó para el área de la astrología. No vamos a entrar en ese asunto, solo lo menciono porque estas fiestas también son en un ciclo anual, en un tiempo X, y realmente lo que Dios habla es de Cristo, de Cristo. No voy a entrar en eso ahora, pero solo lo menciono para en otra ocasión, cuando algún hermano desee analizar, profundizar en esto, puede pues pesquisar este asunto si quiere. Pero aquí
la Pascua y la fiesta, y luego también habla después de la resurrección. Entonces vamos a ese capítulo que nuestro hermano nos llevó hoy. Vamos a volver a abrir allí, a ver un aspecto también complementario, como es siempre en el cuerpo de Cristo. Capítulo 15, la primera de los Corintios, en el versículo 20, habla también con el mismo lenguaje que habla allí a los colosenses, que era ya una carta de la prisión. Corinto era una carta más temprana, pero el Espíritu Santo ya le había clarificado estas cosas a Pablo. Entonces, con el lenguaje de las fiestas de Israel, Pablo se refiere a Cristo. Y dice en el 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, ¿ve que usa el lenguaje de las fiestas? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque todos los que durmieron en Adán serán vivificados y resucitados en Cristo. Entonces las primicias de la resurrección es el mismo Cristo. Cristo es las primicias de la resurrección. Todas estas fiestas son sombra de Cristo. Entonces también la fiesta de las primicias es una sombra de Cristo, tanto en la persona de Él como por Él en el cuerpo de Cristo. Después veremos que Cristo, que es las primicias, hace también primicias en Él a su pueblo de Israel y a la iglesia. Pero lógico que empieza con Cristo. Cristo es las primicias. Cuando en el verso 23 dice, hablando del orden de la resurrección, dice, cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias. Allí lo que el griego quiere decir es que las primicias es Cristo, no que Cristo es uno y después de la coma las primicias son otro, como a veces se ha interpretado. Cuando tú vas al griego, la palabra es aparken Cristo. O sea, no se puede decir que Cristo es uno y las primicias otro aquí en este versículo, sino que las primicias, que es la primera palabra que aparece en el griego, aparken Cristo. Entonces ahí está hablando que las primicias es el mismo Jesucristo. Que a veces se dice Cristo es uno y las primicias es otro, pero si lo lees en el griego no lo puedes interpretar así. Ya lo había dicho en el 20. ¿Qué dice en el 20? Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. No va a contradecir 3 versículos adelante en el 23 lo que acaba de decir en el 20. En el 20 nos presenta a Cristo mismo como las primicias y en el 23 es también así, solo que se ve más claro en el idioma griego, porque la primera palabra que aparece es aparken, Cristo, o sea, las primicias, Cristo. ¿Ve? Porque no pondrías unas primicias distintas de Cristo antes y de Cristo después, puesto que Cristo lleva la preeminencia en todo. Así que lo que el griego dice es que las primicias es Cristo. Solo que aquí el traductor lo tradujo Cristo, coma, las primicias, punto y coma. Y algunas personas entonces quieren decir que Cristo es uno y las primicias son algunos creyentes que se van a ir en otro momento, pero aquí en este mismo capítulo dice que es todos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, todos en un momento. Y ese momento no es un momento con muchas partes, sino en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que están vivos son transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces, las primicias es Cristo, como lo leímos en Colosenses. ¿Ve?
Entonces estamos viendo que cada una de las fiestas representa un aspecto de Cristo y que hay aspectos que están muy interrelacionados y por eso son puestos juntos. Y la semana de fiestas del primer mes, porque ese es nuestro comienzo, el Señor le dijo a Israel: para vosotros el mes de Aviv, que es el de Nisan, será el primer mes del año, es el mes sagrado, el mes santo que Dios estableció para celebrar la Pascua junto con los ácimos y las primicias. Esas tres fiestas estaban juntas. Así como lo que el Señor hizo en la cruz y en la resurrección están estrechamente unidos, porque lo recibimos por causa del Espíritu. Hay aspectos que son jurídicos y aspectos que son, digamos, orgánicos. Lo jurídico es lo que se hizo por nosotros, que cambia nuestra posición jurídica delante de Dios. Amén. De condenados a justificados en un primer aspecto de la justificación. Acordémonos que nuestro hermano nos citó Romanos, donde aparece también la relación de la justificación con la resurrección, y también en estos días recordamos aquel pasaje de Efesios donde dice que en el nuevo hombre, que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Esa ya, la del nuevo hombre, ya no es solamente jurídica, sino orgánica. No solamente viene de la cruz que quita la culpa, sino que viene de la resurrección que nos da la naturaleza divina, como lo dice Pedro, y nos hace positivamente partícipes de una naturaleza justa. O sea que hay el aspecto de la justificación jurídico, ¿verdad? Dice que Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, y que la justicia de Dios es Cristo. Y también dice 1 Corintios 1:30 que Él es nuestra justificación y nuestra santificación, y esas dos palabras tienen aspectos, cada una de ellas, que provienen de la cruz y aspectos que provienen de la resurrección. La muerte de Él, en el sentido primero, por nosotros, es para una liberación jurídica y una justificación jurídica. Pero Dios no está interesado solamente en declararnos justos, sino que nazcamos de nuevo. Y eso es provisión de la resurrección. Lo jurídico es provisión de la cruz, pero el nuevo nacimiento efectivo, la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, la divina, es justa, santa y verdadera. Entonces Dios nos da algunas cosas jurídicas, nos da una posición jurídica de hijos perdonados y de asuntos resueltos en lo jurídico, pero también Él nos hace nacer de nuevo. No solamente hizo algo por nosotros, sino que hace también algo en nosotros y nos hace partícipes, como dice Pedro en su carta, de la naturaleza divina. Dice, nacidos según Dios, o creados, esa es la nueva creación en la resurrección, creados según Dios en la justicia. Ya no es solamente jurídica, sino la naturaleza justa de Cristo. Ahora participada a nosotros por el Espíritu, que también es el Espíritu, provisión de la resurrección y de la ascensión. Él ascendió, resucitó y ascendió para recibir la promesa y derramarla. Dios estaba esperando que Él llegara allá arriba victorioso para que el Espíritu Santo pudiera tomar todos los elementos de su victoria completa, el aceite, recibir todas aquellas especies machacadas que representan la mirra, lo que la mirra representa, la canela, el cálamo, la acacia, que representan lo que Cristo, el botín de Cristo, conquistado por Cristo en la cruz
Y en la resurrección, ahora esos elementos se añaden al aceite de la Santa Unción, y ese aceite nos trae todos los elementos desde la cabeza, pasando por la barba, que en la Biblia representa el ministerio, ahora el del nuevo pacto, que es el de la iglesia, hasta el borde de las vestiduras del cuerpo de Cristo. Entonces todo lo que Cristo consiguió, el Espíritu lo toma. Por eso se le añaden esos ingredientes al aceite. Y el aceite no viene solo como aceite. El aceite nos trae la mirra, nos trae la canela, nos trae el cálamo. Esos dos primeros tienen que ver con la muerte, con el aspecto jurídico y el orgánico de la muerte. Y también los otros dos elementos del cálamo tienen que ver con la resurrección. El cálamo se levanta del barro, una planta hermosa, pura, que habla de la resurrección, y también la acacia, que es una resina que hace huir a las serpientes, porque el Señor ascendió sobre todo poder del diablo. Entonces todo lo que Cristo conquistó, esos elementos todos son colocados en el in de aceite, como aparece en el óleo de la Santa Unción, una figura del Espíritu de Jesucristo, y ya no digo solamente del Espíritu Santo. Si fuera solo el in de aceite, diría Espíritu Santo, pero como tiene mirra, tiene canela, tiene cálamo, tiene casia, nos trae todo lo que Cristo conquistó como hombre en su muerte, resurrección y ascensión. Y entonces todo eso lo toma el Espíritu, como Jesús dijo, Él tomará de lo mío. Y también todo lo que tiene el Padre es mío, porque no era el Hijo solo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Hijo estaba haciendo igualmente con el Padre. Lo que el Padre hacía, el Hijo lo hacía en su nombre y lo hacían juntos. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y ahora toman todo eso que Él conquistó y lo pasan para nosotros. Y fíjate que vienen juntos esos elementos. La mirra viene con el cálamo, la canela viene con la acacia. ¿Se dan cuenta? Y aquí esas fiestas aparecen juntas, en una misma semana, en el primer mes, porque es el inicio del año, el primer mes, que es nuestro nuevo comienzo. Amén. Nuestro comienzo es Cristo. Entonces vemos que esas fiestas realmente eran figura de Cristo, figura de los diferentes aspectos de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios quiere introducirnos en la plenitud de Cristo, así como introducir la plenitud de Cristo en nosotros. Primero, la plenitud de Cristo en nosotros es un don, y entonces el aprovechamiento de lo dado es con la responsabilidad del hombre, una responsabilidad sustentada por la gracia, mas no una responsabilidad quitada, no. La gracia nos devuelve la capacidad que habíamos perdido de ser responsables. Antes de pecar, no necesitábamos, ser perdonados. Si no habíamos pecado, no necesitábamos muchas cosas, pero sí necesitamos la vida. Porque aunque éramos hombres neutrales antes de la caída en Adán y en Eva, todavía no teníamos la vida divina, que estaba representada por el árbol de vida. Y la vida humana podía escoger vivir en unión con Dios y por Dios y para Dios, o podía vivir independiente de Dios y darle la espalda a Dios y robarse su ser como si no le perteneciese a Dios, que fue lo que el hombre escogió y nos separó de Dios y nos volvió esclavos del poder del pecado. O sea que la capacidad de ejercer con responsabilidad para bien la perdimos, la vendimos en Adán. Adán nos vendió a todos. Cuando nacimos, ya nacimos sin la capacidad de hacer lo que debíamos. Entonces ahora Dios tenía que sacar esa otra carta de la manga, ese otro trabajo
de la redención y recuperarnos, redimirnos, que implica también la idea de recuperar lo perdido, redimirnos en Jesucristo. Entonces Jesucristo recuperó en Él, como hombre, lo que quiere darnos a todos los hombres. Ojalá todos lo recibiéramos para ser recuperados en Jesucristo. Al participar de Cristo, vamos siendo libertados de lo viejo y establecidos en lo nuevo. Libertados de lo viejo es la provisión de la cruz. Insertados en lo nuevo son las provisiones de la resurrección. La cruz y la sangre son para tratar lo negativo que fue introducido con la caída, pero la resurrección es para que el Espíritu pueda introducir lo nuevo. Entonces, el trabajo del Señor es doble. Tiene que quitar lo viejo, porque el hombre antes no era ni viejo ni nuevo, era simplemente el hombre. Cuando pecó, ahora ya llegó a ser el viejo hombre. Cuando nace de nuevo en Cristo, es el nuevo hombre. Pero antes de la caída era el hombre. Pero todavía no era nuevo, porque no comía del árbol de la vida, pero tampoco era viejo, porque no había pecado en él. El pecado estaba afuera, en otras criaturas, los ángeles caídos de Lucifer, del diablo. Pero en el hombre mismo todavía no era viejo, pero tampoco era nuevo. Estaba en prueba. ¿Ve? Era un hombre neutral, todavía no moría, pero tampoco vivía con vida divina. Tenía solo vida humana, pero la vida humana fue creada para vivirse en unión con la divina, pero eso tenía que ser una elección del hombre. Dios no lo iba a obligar. Y por eso estaban esos dos árboles ahí. Uno representaba la vida en unión con Dios, viviendo la vida divina, y la vida divina viviendo la vida humana en conjunción, viviendo Dios con el hombre y el hombre con Dios. O si no, el hombre no le daba a Dios ese gusto y también lo perdía él, que fue lo que pasó. Pero Dios había dicho, ¿qué haría del hombre? Sabía que esto acontecería y ya tenía el plan de redención, de recuperación, y lo hizo. Pero entonces esa obra requería el vivir humano perfecto de Cristo para que su muerte fuera expiatoria. Requería la muerte de Cristo con los elementos del holocausto, de la expiación, del sacrificio por el pecado, el sacrificio de paz, el sacrificio mesido, los distintos aspectos de la obra de Cristo, y también entonces los elementos de la resurrección y ascensión, el primero de los cuales es el Espíritu. Porque ya nuestro hermano coloca aquí una palabra clave que es de la resurrección, de la identidad de Cristo como el mediador, como el precursor, como el abogado, y hay también otros aspectos de Cristo, que es su ministerio celestial, porque cuando Él vino acá, tuvo su ministerio terrenal, ¿verdad? Fue sacerdote, que también es celestial, fue también profeta, que también es celestial. Por ejemplo, Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo, ¿no? Es también rey, primero coronado de espinas, pero luego de gloria y majestad. Hay aspectos del ministerio terrenal de Cristo y su muerte, sepultura, es parte del ministerio terrenal, pero también se fue al otro mundo de ultratumba antes de resucitar y también realizó un ministerio en esa dimensión. Por ejemplo, dice que predicó a los espíritus encarcelados que pecaron en los días de Noé, aquellos ángeles caídos, aquellos hijos de Elohim, Nefilim, que quiere decir caídos,
que tomaron mujeres y engendraron híbridos, con los cuales hasta hoy hay dificultades, pero no es el tema de hoy. Y después también predicó el Evangelio a los muertos. Y luego resucitó. No podemos saltarnos ese periodo, ese viaje de ultratumba del Señor entre la muerte el viernes y la resurrección el domingo. Pero de cierta manera nuestro bautismo está también ahí implicado porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Como hemos muerto con Él, somos bautizados o sepultados, pero también, como comenzamos a leer, por medio de la fe en el poder de Dios que le resucitó de los muertos, somos resucitados con Él, circuncidados con Él, que también es algo que fue hecho en la cruz, la circuncisión. La circuncisión era una operación en el varón que por una parte quitaba algo y por otra parte liberaba algo. Y así la muerte quita, la resurrección suple. Entonces por eso esas fiestas están siempre juntas y si volvemos a leer, ahí se da cuenta cómo está entreverado lo de la resurrección con lo de la cruz con la resurrección. Circuncidados, ¿ve? Ahí tiene las dos partes, porque la circuncisión es cortar con el viejo hombre carnal. Pero también dice Pablo que los que vivimos, andamos en espíritu, somos la verdadera circuncisión, porque al quitar uno es para dejar el espacio al otro. Entonces la muerte es para cortar lo viejo, pero corta lo viejo como abrir un velo para que lo nuevo aparezca. Y por eso Pablo habla de la circuncisión como un corte del viejo hombre carnal y al mismo tiempo como una liberación para el espíritu. Dice que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. No solo los que servimos a Dios, sino en espíritu servimos a Dios. O sea que lo que estaba cubierto, vamos a decir, el glande del pene, queda descubierto con la circuncisión. ¿Ve? Y eso es una figura espiritual. ¿Ve? Antiguamente era algo que acontecía en la carne y se llamaba la circuncisión de la carne, pero ya no solo Pablo y Cristo, sino ya el propio Isaías, de parte de Dios, hablaba ya que circuncidad vuestros corazones y no vuestros prepucios. O sea, hay que quitar ese velo que oculta la vida del Señor en nosotros para que el Señor pueda aparecer en nosotros. El velo tiene que ser rasgado. Entonces, todas esas son un lenguaje espiritual muy precioso. Así que aunque son figuras un poco sórdidas, estamos viendo el lado espiritual de ellas, ¿verdad? Y por eso me atreví, a pesar de que hay hermanas acá, porque son hermanas en Cristo y tienen el Espíritu y estamos entendiendo. Entonces, ahí vemos que hay esos dos aspectos, el de cortar y el de servir a Dios en espíritu, relacionados con la circuncisión. De ahí vemos la estrecha relación entre las provisiones de la cruz, que es para cortar, que es para quitar, que es para separar, que es para limpiar, que es para sepultar, y la otra que es para sustituir, para suplir, para realizar, para introducir lo nuevo. La cruz quita lo viejo, las cosas viejas pasaron en la cruz, todas son hechas nuevas en la resurrección, y el Espíritu es el que nos da las provisiones de la resurrección. Aunque también él mismo como hombre, como precursor nuestro, abriéndonos camino, preparándonos morada, ¿verdad? Y mediador, el único entre Dios y los hombres, y abogado y sumo sacerdote compasivo, y también el aspecto de Señor de señores, de Rey de reyes,
de soberano de los reyes de la tierra, de juez que ha de venir, de aquel que abre los sellos y entrega las trompetas y da la orden que se derramen las copas, que son también aspectos del ministerio del Cristo ascendido, porque nuestra relación es con el Cristo total, y estas fiestas nos muestran esos aspectos. Fíjese, la fiesta de la Pascua nos habla de Cristo crucificado por nosotros. Un primer aspecto que llamamos jurídico. Pero acuérdese que en la Pascua no solamente había que poner la sangre en el dintel. Ese era un primer aspecto. Cuando el cordero era sacrificado y por ese sacrificio derramaba su sangre, esa sangre era recogida y puesta en el dintel de la puerta. Y Dios dijo, y lo recordábamos ayer, veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero Dios también providenció que ese cordero tenía que ser comido. No solamente sacrificado, sino que había que comerlo con hierbas amargas y con panes sin levadura. O sea que pasaba de algo meramente jurídico a algo constitutivo, porque lo que comemos nos constituye, es algo más orgánico ya, no solamente jurídico. O sea que nosotros debemos comer del cordero. El que come mi carne bebe mi sangre, y lo dijo fue en el día de la Pascua también, ¿se da cuenta? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y tomó uno de esos panes sin levadura y lo partió. Y estaba mostrando que aquel pan sin levadura señalaba también a Cristo como el Cordero. ¿Se da cuenta? El vino señalaba su sangre, ¿verdad? La vida que Él nos daba. El arrepentimiento que viene junto con la fe, porque la fe nos da un elemento que nos permite ver las cosas ahora desde el punto de vista de Dios, que eso está introducido ahí en la palabra metanoia, que es arrepentimiento, un cambio de nous, de ver las cosas, de entendimiento, verlas ahora desde la nueva creación, desde el nuevo nacimiento. Entonces, el arrepentimiento estaba representado en esas hierbas amargas que se comían también con la carne del cordero, pero fíjese que había que comer el cordero. Sí, había que estar bajo la sangre del cordero en cuanto a la parte externa, la parte jurídica. Cuando el ángel del juicio veía esa sangre en la puerta, sabía que esa sangre era porque el cordero había sido sacrificado por esa familia. ¿Ve? Porque la familia que nos habla de el alcance corporativo de la redención. O sea que el Señor sí murió por cada uno de nosotros, pero también hay un aspecto de la cruz que es el corporativo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro que cada uno debe recibir al Señor, pero hay una promesa de alcanzar a nuestra familia. Si nosotros creemos primero, podemos confiar que Dios trabajará y que Dios ya sabía eso de la fundación del mundo, que nosotros creeríamos y pediríamos en el nombre de Jesús por nuestra familia. Entonces Pablo con toda libertad dijo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Claro que cada uno de la casa también tiene que creer, pero Dios hace los arreglos y ya los conocía desde antes de la fundación del mundo y ya los tenía preparados. ¿Ve? Entonces vemos que Dios en la muerte del Cordero incluyó la familia. Había que presentar el Cordero por familia. Por eso Pablo
predicó el Evangelio allá al carcelero de Filipo y recibió toda la familia. Y siempre tenemos que entender que Dios quiere alcanzar toda la familia, aunque cada uno debe creer personalmente. El conocimiento anticipado de Dios sabe a quién le daría por hijo a ese creyente, por parientes. ¿Ve? Porque Dios conoce el futuro desde el principio. También cuando Rahab, que recibía a los mensajeros de Dios, por recibirla se le dijo, mira, reúne toda tu familia y coloca un hilo de grana. Y ese hilo de grana nos habla de la sangre de Cristo. ¿Ve? Y le fue dicho que reuniera a su familia allí en esa casa bajo la señal del hilo de grana. Y cuando se cayeron los muros, aquella casa permaneció en pie porque estaban cubiertas por la promesa de Dios y bajo la señal de Dios, que era el hilo de grana, que nos habla de la sangre de Cristo. Pero todavía podemos pasar a otro aspecto aún más amplio de lo corporativo de la muerte de Cristo, que está en Efesios. Ya que estamos aquí en Colosenses, cerca de Efesios, miremoslo con nuestros ojos. Dice en el capítulo 5 lo siguiente, porque desde el 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí tenemos otro aspecto de la resurrección que trae provisiones. Él es cabeza, cabeza sobre todas las cosas, cabeza de todo varón, cabeza sobre todo principado y potestad y cabeza de la iglesia. Amén. Los aspectos de Cristo como cabeza y esa cabeza a la diestra del Padre. Pero dice, además de cabeza de la iglesia, ahora dice de la iglesia que es su cuerpo. Y Él es su Salvador, o sea, Salvador de la iglesia. Claro que es Salvador de cada persona que lo recibe. ¿Ve? Él dice, Cristo, el cual es Salvador de todos, mayormente de los que creen. Porque claro, Él puede salvar a todos si quiere, pero solamente los que crean serán efectivamente salvos. Pero Él es Salvador de todos, pero mayormente los que creen, porque son los que creen los que van a aprovechar la provisión de la salvación. A los otros les fue también ofrecida, pero fue rechazada. Pero Él dice entonces aquí que Él es Salvador entonces de la iglesia. Y hay, como recordamos en estos días, también un arrepentimiento personal, pero hay también arrepentimientos que se le piden a la iglesia como iglesia. A las 7 iglesias se les pide que se arrepientan, por lo menos a 5 de ellas. Arrepiéntete, mira de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, hay un arrepentimiento de la iglesia como tal. Y también hay una purificación de la iglesia como tal. Y dice así, Él es el Salvador de la iglesia, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Se entregó por la iglesia, no solamente por ti como persona, como alma, porque sí, ciertamente, también por nuestras almas y por nuestra persona íntegra, pero también por la iglesia. O sea que la muerte de Cristo tiene la capacidad de salvar a la iglesia como iglesia y de presentarse una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Entonces dice acá, para santificarla. Se entregó por la iglesia para santificar a la iglesia. No solo a cada uno, sino a todos juntos como iglesia. Ojalá podamos aprovechar
esta provisión y recibirla como iglesia, y claro que no se está refiriendo a la metodista pentecostal, sino a la iglesia universal del Señor Jesús, que incluye a los salvos de la metodista pentecostal, claro, y también a los otros salvos, que no están bajo la misma personería jurídica, pero sí en el mismo Señor Jesús. Amén, ustedes entienden eso, ¿verdad? Esa, la culpa es de Pablo. Pero no es culpa, es una gran bendición del Espíritu. Entonces luego dice, habiéndola purificado a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces es un alcance corporativo de la obra de Cristo en la cruz, que lógico también tiene que ver con la resurrección, porque la iglesia es el nuevo hombre. ¿Ve? La iglesia nace en el plano de la nueva creación. Que la iglesia es Cristo incorporado en los que lo recibimos, hombres o mujeres. Todos los hijos de Dios, donde lo hemos recibido, formamos esa iglesia, y es a la cual pertenecemos todos los hermanos. Ningún hermano es un primo, no. Si es hermano, no es primo, es hermano. Porque lo que nos hace hermanos es que nacimos del mismo papá, del mismo Dios y Padre. La sangre nos limpió, nos compró, la misma sangre, y el mismo Espíritu nos regeneró y nos bautizó en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia del Señor Jesús, a la cual todos los salvos de la metodista pentecostal pertenecen, y también los de cualquier otra denominación, incluso los hermanos que no tienen denominación también caben ahí. ¿Qué le parece? Ahí cabemos todos los hijos de Dios. No falta ninguno, ni sobra ninguno. En la iglesia sí son todos los que están, y sí están todos los que son. Amén. No es lo mismo en las denominaciones ni en los grupos. En los grupos puede haber unos que están y no son, o puede haber unos que son y no están. Pero en el cuerpo son todos los que están, y están todos los que son. Ese es el aspecto corporativo de la redención, y también el aspecto corporativo del nuevo nacimiento. Quien nació de nuevo nació dentro de la iglesia. No es por medio de una afiliación que entramos a la iglesia. A la iglesia no se puede entrar por las ventanas, por medio de afiliaciones. Entrar por afiliación es entrar por la ventana. Entrar por la puerta es recibir a Cristo y nacer de nuevo. Ahí entró en el cuerpo de Cristo. Y ahí nos encontramos en Cristo todos los hermanos y las hermanas en el Señor. Aspecto corporativo. Amó a la iglesia, se entregó, eso es en la muerte, por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, ¿para qué se entregó por ella? La santificó y la purificó para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que es muy diferente que ecuménica, porque ecuménica no es lo mismo que gloriosa. Ecuménica es de todo el mundo, todas las organizaciones juntas, incluidos los mormones, los testigos, aunque ellos no quieren entrar en ese ecumenismo, pero de todas maneras su fundador era un masón. Y muchas cosas de ellos vienen de la masonería. Claro que mucho de eso no lo saben, que el origen de los testigos fue a través de los Illuminati, de la familia Russell, una de las 13 grandes familias de los Illuminati, que fueron los que financiaron a Russell para propagar la atalaya. Ellos no saben eso. Pero no es el ecumenismo lo que nos hace un cuerpo. El ecumenismo nos va a hacer, es una Babilonia. Es Cristo el que nos hace un cuerpo. Es en Cristo y para Cristo que existe la iglesia. Pero siempre el mundo ha querido usar a la iglesia. Los nazis querían que la iglesia fuera
socialista nazi, el nacionalsocialismo de los nazis. La derecha quiere usar la iglesia. La izquierda también quiere una iglesia comunista de los tres autos que sirva a la política del comunismo, del socialismo. Y muchos otros ismos quieren aprovecharse de la iglesia, pero la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Él, es en Él y es para Él. De esa unidad estoy hablando y por eso hago diferencia entre iglesia gloriosa e iglesia ecuménica, donde caben sapos, culebras, toda clase de modernistas incrédulos que no creen ni en la Biblia, aunque tienen cuello volteado y vídeos de colores en la catedral, pero no tienen a Cristo, no creen ni en Cristo. Hay gente que dicen que son cristianos, episcopales y ateos. Ateos porque de verdad no creen en Dios, pero como trabajan enseñando hebreo en el seminario, no quiere decir que todos los que enseñan hebreo sean ateos, pero hay ese fenómeno de personas que están en la institución, pero no están en la iglesia. No están en Cristo, pero viven con su cuello volteado, enseñando que Cristo no resucitó, que la Biblia es un mito, y sin embargo viven de los diezmos de la denominación porque trabajan en el seminario. No, claro, no estoy hablando de todos los seminaristas, no estoy hablando de todos los seminarios, no estoy en contra de que los hermanos que tienen el ministerio didáctico lo ejerzan donde sea más apropiado. No me entiendan mal. Yo creo que ustedes tienen el Espíritu Santo. Aquí somos hermanos, aquí nos entendemos. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la iglesia gloriosa, que no es una superiglesia formada por organizaciones, sino el cuerpo de Cristo formado con personas perdonadas y regeneradas. Solo estos pertenecen a la iglesia. Hay algunos que no están en ningún registro. Y hay otros que están en los registros, pero que no están en la iglesia. Están en los registros de la tierra, pero no en los del cielo. Tienen su nombre en la denominación, pero no en el libro de la vida. La iglesia son los que tienen el nombre en el libro de la vida. Amén. Esos somos los que somos la misma iglesia. Hermano, ¿usted sabía que no nos podemos cambiar de iglesia? Porque no hay sino una. Y eso es una provisión tanto de la cruz, que terminó lo viejo, y de la resurrección que introdujo el nuevo hombre por el Espíritu, que es el que nos bautizó en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, volvemos allá al aspecto que estábamos mirando en Colosenses, de la plenitud de Cristo siendo representada. Entonces, esas primeras fiestas, Pascua, ácimos y primicias, tienen esos elementos agrupados y conjuntos, como estamos entresacando ahí de Colosenses, partes que pertenecen a la cruz, partes que pertenecen a la resurrección. ¿Se da cuenta? Cuando dice circuncidados, hay un aspecto que pertenece a la cruz y otro aspecto que pertenece a la circuncisión. El de la cruz es que dice, echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ve? Que era esa circuncisión ya del nivel de lo simbolizado y no solo del símbolo. Amén. Eso tiene que ver con la cruz. Echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Pero la parte que tiene que ver de la circuncisión con la resurrección es la que recordamos de Pablo allá en Romanos, en el capítulo 1, verso 9, donde dice, creo que es el 1, vamos a leerlo ahí, porque es mejor tenerlo bien presente. Sí, el 1, 9, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. ¿Ve? Servir en el espíritu. Y por eso en la otra carta dice, porque nosotros somos la circuncisión.
los que en espíritu servimos a Dios. O sea, en la dependencia y en el disfrute del Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. Esa es la circuncisión. Pero ese Espíritu de Jesucristo, que es el óleo de la unción con todos los ingredientes, eso es provisión de la resurrección. Entonces, por eso comencé por estas fiestas, para ver que todos esos aspectos hablan de un mismo Cristo, que están integrados en Él, pero que de todas maneras son diferentes. Y unos provienen de la cruz y otros de la resurrección, pero todos integrados en el mismo Cristo y en el mismo Espíritu. Las primicias es una figura de la resurrección, pero el pan sin levadura es una figura de la muerte. Pero fíjate que aún la misma Pascua tiene un aspecto jurídico y un aspecto orgánico. El jurídico es la sangre allá derramada por nosotros, pero el orgánico, el constitutivo, es comer del cordero y beber de la copa. Comer del cordero es alimentarnos de Cristo. O sea, es lo de Cristo en nosotros. La sangre derramada es derramada por nosotros. Pero Cristo no solamente murió por nosotros, sí, claro que sí, pero no solo. Él quiere alimentarnos de sí mismo. Ese es el verdadero alimento. A veces cuando partimos el pan, a veces no discernimos esto, porque como ha habido en la historia discusiones acerca de lo que pasa con la harina o con el jugo de la uva, entonces nos podemos a discutir es acerca de la uva y acerca del jugo y acerca de la harina. Y Pascasio Radberto se inventó esa doctrina de la transustanciación que después la adoptaron algunos concilios, de que la harina se transforma y el jugo de uva se transustancia, y empezamos a discutir lo exterior. Y claro, Berengario no estaba de acuerdo con Pascasio de Radberto, y luego Zwinglio en la época de la Reforma siguió la línea de Berengario de Tours y enfatizó la palabra símbolo, y de ahí en adelante los protestantes, un sector del protestantismo, enfatizó es el símbolo. Pero yo te pregunto, ¿será que el Señor solo nos dejó un símbolo? ¿No será que nos dejó lo simbolizado por el símbolo? ¿Qué nos dio Dios por alimento y por bebida? ¿No es el simbolizado por el símbolo? ¿Será que solamente estamos comiendo harina y jugo de uva? ¿O será que mientras comemos harina y jugo de uva, porque el pan es pan y el fruto de la vid lo es? Sin embargo, dice que debemos comerlo discerniendo. Discernir es mirar detrás de la apariencia. Lo que el Señor nos está dando por alimento y por bebida para constituirnos en nuevas criaturas es lo simbolizado por el símbolo, no solo el símbolo. Lo importante no es lo que pasa con la harina, si se transustancia o queda solo un símbolo. Lo importante es que comemos y vivimos de Cristo y por Cristo. Comemos de Cristo. Una comida espiritual, no canibalesca. Cuando Él habló que si no comíamos su carne, la gente pensó, pero ¿qué? ¿Será que piensa que somos caníbales? ¿Cómo vamos a comer su carne? Y Él estaba diciendo, la carne para nada aprovecha. Lo que yo les estoy hablando, mis palabras son espíritu y vida. El espíritu es el que vivifica. Y esa vivificación de espíritu es provisión de la resurrección, pero también de la cruz, porque contiene el poder sobre la muerte de la muerte, que nos libera de la muerte en unión con Cristo, una unión mística de fe con lo simbolizado, que es el mismo Señor. Entonces no discutamos sobre esas cosas de afuera, que ese no es el asunto.
El asunto no es lo de Pascasio Radberto, Berengario, Zwingli o Lutero que discutían y esas cosas. No, el asunto es participar con Cristo. Como decía Pablo, celebremos la fiesta de los panes sin levadura. No la exterior como la celebraba Israel en figura, en símbolo, no. En la iglesia se celebra en la realidad, porque esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. El nuevo es el espíritu de la cosa. Ese es el ministerio del nuevo pacto. En la simplicidad de la fe, participar realmente de Cristo, porque Él es nuestra vida. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En su carne nos pasó por la muerte y en su carne nos glorificó, porque su carne fue glorificada y su carne es la del hombre. Él es el Hijo del hombre, que lo que vivió era para vivificarnos a nosotros. Entonces nos damos cuenta que esas provisiones de la cruz y de la resurrección están estrechamente ligadas y esas fiestas se celebraban juntas, porque algo nos viene de la cruz y algo nos viene de la resurrección. Todo nos viene de Cristo y todo nos llega por el Espíritu. Y el Espíritu, eso era lo que esperaba, que Cristo fuera glorificado para poder pasarlo a nosotros. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu, el Consolador, no vendría. Mas si me fuere, esa es la ascensión tras la resurrección, a la diestra del Padre. Si me fuere, os lo enviaré. Y en aquel día, vosotros sabéis que yo estoy en mi Padre, porque me fui a mi Padre, estoy en mi Padre y mi Padre está en mí, y yo con el Padre adentro, en vosotros. El Padre y yo vendremos cuando venga el Consolador. Y haremos con el que cree, el que me recibe, ¿no? Morada. Morada, qué precioso. No solo un símbolo, la Trinidad misma haciendo morada. El Padre en el Hijo y el Padre y el Hijo por el Espíritu en nuestro espíritu, regenerándolo. Y ahí vemos que la regeneración, en el primer sentido, porque en la palabra palingénesis, la regeneración, se usa en dos sentidos. En el primer sentido del nuevo nacimiento y en el sentido de resurrección general, como Jesús dijo, en la regeneración no se casarán ni se darán en casamiento. Pero también dice, el que cree en el Hijo de Dios es nacido de Dios. O sea que la regeneración comienza en nuestro espíritu, pero comienza para pasar a nuestra alma y llegar a nuestro cuerpo. Empieza con el nuevo nacimiento instantáneamente cuando recibimos al Señor, inmediatamente nuestro espíritu es regenerado. Y por eso en el nuevo pacto Dios había dicho por Ezequiel que nos daría un nuevo espíritu, que es el mismo viejo que teníamos muerto, pero que ahora al recibir el Espíritu del Señor en el nuestro, ahí nacemos del Espíritu y ahí empezamos a ser hijos de Dios. Y ese Espíritu es provisión de la resurrección. Por lo tanto, la regeneración que comienza en nuestro espíritu, después también continúa con la renovación en nuestra alma, con la vivificación en nuestros cuerpos mortales y con la glorificación en cuerpos de gloria. Ahora seremos glorificados con cuerpos semejantes al de la gloria del Señor. Pero mientras tanto, estos mismos mortales son vivificados. Entonces, la vivificación es también provisión de la resurrección y a veces incluso el adelantamiento de los poderes del siglo venidero. Lo que será normal en el siglo venidero ya se comienza a adelantar ahora.
Nuestros cuerpos todavía mortales de pronto son sanados o vivificados. A veces, ustedes que son siervos de Dios y saben que vienen a veces de un día ajetreado, quizá de un viaje, agotados, que lo único que quisiera es tomarse una ducha, comerse alguna cosita y ponerse a dormir, pero tiene que llegar a predicar. Y usted no sabe de dónde va a sacar fuerzas, pero dice: Señor Jesús, ten piedad de mí. Y cuando lo llaman: hermano Roberto, por favor, ¿quiere pasar? Se levanta y mientras viene caminando llega aquí otro Roberto diferente y no sabe de dónde. Y el Señor lo fortalece, lo usa. Después cumplió su ministerio, bueno, ahí sí tiene que ir a dormir, pero bueno. Vivificado su cuerpo mortal, hermano, y tenemos que estar dispuestos a ser vivificados y dejarnos meter en situaciones incómodas para conocer a Cristo y su resurrección. Y eso que apenas es la vivificación, no es todavía la glorificación. La glorificación es cuando resucitemos con cuerpos semejantes al cuerpo de su gloria. Este es el cuerpo de nuestra humillación. Pero gracias a las provisiones de la resurrección tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, no simbólica sino real, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces ahí estamos viendo que junto con esa fiestita preciosa de la Pascua, que junto se come con los mismos panes sin levadura, que ya es el aspecto de la comida, el aspecto orgánico de comer de Cristo. Por eso Él dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. ¿Ve? No estaba diciendo algo de transustanciación. Lo que está diciendo es que Él mismo es el pan de vida que nos sustenta, de quien nos alimentamos por la fe. Él es el pan. ¿Se da cuenta? Él mismo es el pan. Entonces la verdadera celebración de la fiesta de los panes sin levadura es esta que dice: para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, para que celebremos en la iglesia, no de manera judaica, sino en la manera propia de la iglesia del Señor Jesús, la fiesta de los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso tiene que ver con la constitución, por eso le llamamos constitución, como ayer veíamos que éramos en Adán pecadores por constitución, ahora uno obedeció y nos constituyó justos. Ahora somos justificados no solamente jurídicamente, sino que fuimos constituidos justos porque la naturaleza del nuevo hombre, que fue creada en la nueva creación según Dios, fue creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, un aspecto es jurídico, vamos a decir imputado, pero el otro es infundido. La Biblia también habla de la justicia infusa, cuando dice que Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Está hablando de algo positivo, celestial, divino, que fue puesto en nosotros, no solo imputado. Si fuera a ser solamente imputado, no necesitaría la resurrección. Necesitaría que muriera y punto. Pero fíjese todo lo que nos mostró el hermano, que es de la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, ¿cómo naceríamos de nuevo si no iba a venir el Espíritu? Que el Espíritu solo podía venir cuando Jesús fuera ascendido, como lo dice Juan capítulo 7.
porque el Espíritu aún no había venido, porque Jesús no había sido aún glorificado. Me gustaría que vieran esa frase. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. En el griego lo dice de una manera más complicada, y aquí el traductor, para evitar interpretaciones equivocadas respecto al Espíritu, más que traducirlo, lo parafraseó. Dice el capítulo 7, verso 38 y 39, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, ese de es desde. Este interior es el espíritu del hombre, pero ahora regenerado. Desde su interior correrán ríos de agua viva. Y traduce o explica o hace la exégesis Juan y dice: esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Esa es la paráfrasis, porque Jesús no había sido aún glorificado. Note, ¿por qué todavía no se derramaba el Espíritu Santo de la manera especial y propia del Nuevo Testamento? Sí había un trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo, pero había algo nuevo que sería introducido en el Nuevo. Y eso nuevo era lo que Jesús conquistó como hombre, y en su muerte, resurrección y ascensión. Eso era lo nuevo que el Espíritu Santo estaba esperando para tomarlo y pasarlo a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no había venido aún el Espíritu Santo? Es una paráfrasis. Porque Jesús aún no había sido aún glorificado. Pero ahora mire Hechos, capítulo 2, verso 33. Así que, exaltado a este Jesús, 32, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que, ¿por qué es derramado el Espíritu Santo? Porque Jesús fue glorificado. ¿Entiende? ¿Por qué no había sido derramado? Porque no había sido aún glorificado. ¿Pero por qué fue derramado? Porque Él ascendió. ¿Por qué usted es perdonado? Porque Él murió por usted. ¿Y por qué usted recibe el Espíritu Santo? ¿Será porque ayunó 40 días? ¿O porque guardó toda la ley? No, hermanos. El Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley, sino por oír con fe. ¿Cuál es la base para que el Espíritu Santo sea derramado sobre ti, sobre la iglesia? Que Jesús fue ascendido. Jesús ascendió, entonces recibió del Padre lo que había sido prometido, que es el Espíritu, y derramó el Espíritu porque ascendió. No había sido derramado porque no había ascendido, pero ahora que ascendió y fue exaltado, derramó esto que veis y oís. O sea, la base para que tú disfrutes del Espíritu Santo no es lo que usted hace, sino lo que Cristo consiguió para usted. Ahora es un regalo para todos los que están cerca y los que están lejos, para nuestros hijos, para todo el que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál es la base de este regalo? Es un don. La base no puede ser algo que nosotros merecemos, que nosotros conquistamos. No, la base es lo que Cristo conquistó. Y cuando Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y la envió a la iglesia. No había venido porque no había sido glorificado, pero habiendo sido glorificado derramó lo que se puede ver y oír, aunque el Espíritu es invisible,
la manifestación del Espíritu se puede ver. Por eso dice, habéis visto y oído, como en Jerusalén sucedió, como sucedió también en casa de Cornelio, como sucede en las vidas de los hermanos, que nos damos cuenta que el Espíritu Santo de verdad está ayudando a los hermanos. Él es el consolador, Él es el paracleto, el que nos ayuda, que va paralelo con nosotros. Esa palabra paracleto es preciosa. Puede ser que nosotros seamos paralíticos en nosotros mismos, pero tenemos un paracleto en el cual somos nuevos. Así que Dios puso en Él, así como estamos sentaditos con toda nuestra carga en la silla, así Dios puso en Jesucristo toda nuestra miseria, pero puso en nosotros toda su gloria. No estamos solos porque hay un paracleto, al Espíritu Santo y a Cristo, a los dos se les llama paracleto. Así que esa palabra de ahora en adelante no la tomemos tan rara, disfrutemos del paracleto, que va como paralelo a nosotros, al lado con nosotros, así como el buey. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo sobre vosotros. No estamos solos, estamos enyugados, somos cónyuges, somos la esposa de Cristo. Tenemos el mismo yugo, no vamos solos. Este buey nuevo no sabe ni para dónde ir, pero él es un buey que caminó todo el camino, él sabe para dónde llevarnos. Y tenemos que aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón, y hallaremos descanso para nuestra alma. Ese va con nosotros como un cónyuge. Eso es lo que quiere decir un paracleto. ¿Ve? Que nos ayuda, que nos sustenta, pero a Él lo tenemos es adentro. Cuando usted está en una situación terrible, usted no está solo. Usted está en Él. Y Él está cargando con usted en lo más difícil. Usted piensa que no va a aguantar, pero Él aguantó todo. Él ya venció, Él es capaz de sostenernos. Él es capaz de fortalecernos y de llevarnos. Amén, hermanos. Quiero mencionar otras partes de estas fiestas, porque estamos viendo las cosas muy rápido, porque el tiempo es corto. Yo por eso comprendo a nuestro hermano Pablo, que tenía que correr a toda carrera, cuando esto es para disfrutarlo, esto no es solo para saberlo, esto es para hacer fiesta, esto es para celebrarlo. Amén, con danza, aunque sea en el espíritu. Si el espíritu mueve el esqueleto, también hay problema. Lo importante es que empiece por el espíritu. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, después, fíjate, Cristo crucificado, la Pascua. Cristo comulgado, vamos a decirle así, no como en la misa, pero lo que quiere decir es comido, no solamente la sangre en el dintel, como Jesús en la cruz, sino comido, como Él dijo, tomad, comed. ¿Ve? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que me come no morirá jamás, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Verdad? También dice, y tendrá la resurrección en el día postrero. Ya la tenemos en espíritu, la estamos recibiendo en el alma a lo largo de nuestra vida cuando vivimos en su espíritu, y también la tendremos. Por eso somos salvos en el espíritu, los que creemos, y estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor en nuestra alma a lo largo de nuestra vida. Y también seremos salvos en nuestro cuerpo cuando Jesucristo sea manifestado. La salvación alcanzará también nuestro cuerpo. Por eso se habla de una salvación que se nos traerá cuando Él sea manifestado, y por eso seremos salvos. Pero también hay una salvación que es de la ira, y hay una salvación que es por la vida. Esa es la diferencia entre el aspecto jurídico y el orgánico o constitutivo, que estamos hablando, porque dice constituidos justos. O orgánico porque comemos de Él y somos constituidos por Él. Vamos a ver en Juan, por favor. Acompáñenme en Juan y veamos aquí esos aspectos. Vamos a
Juan dije yo, Romanos, epístola a los Romanos. Aquí están esas escaleras que voy a empezar a verlas desde el 3. Primero vamos al 3 y vamos a ver aquí una fundamentación. Acuérdense que estoy sin reloj, ustedes me dan la señal, hermano Roberto, por favor. Entonces, vamos al 3. Voy a leer desde el 21. Pero ahora, hermano, esa palabra ahora es para disfrutar este ahora. Esto no son solo palabras ni manchas de tinta en el papel. Existe un ahora. Nacimos de nuevo, ahora estamos en Cristo. Ese es ahora. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia. Así que, por favor, hermano, si no hay diferencia entre judío y griego, puede haber entre metodistas pentecostales y pentecostales metodistas. Por no decir más cosas que ustedes ya las entienden. Ahora en Cristo Jesús no hay diferencia. Es un mismo Cristo en todos los hermanos, hermanas, ricos, pobres, negros, blancos, pigmeos, vikingos, cultos, incultos, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu y somos un mismo cuerpo. Ese es ahora. Entonces dice así: no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces note que la justificación descansa en la gracia. Justificados gratuitamente. Esta primera justificación es el aspecto jurídico, imputado, vamos a decir. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante, o sea, el medio para que la gracia nos justifique, no es sin sacrificio de Cristo, es mediante la redención. Ahí nos damos cuenta que la gracia descansa en la redención como la justificación gratuita descansa en la gracia gratuitamente. La justificación descansa en la gracia y la gracia descansa en la redención. Y luego dice así: la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. O sea que la propiciación es la base de la redención, y la redención es la base de la gracia, y la gracia es la base de la justificación. Entonces, ahí estamos viendo como las 1000 hojas de la 1000 hoja. Aquí también hay 1000 hojas. 1000 hojas son como una especie de... Bueno, si la hay, ya entendió. Con decir sí, ya entendemos. Ese sí dijo mucho. Gracias, Señor. Entonces, ahí usted vio que hay una base para cada cosa. Ahora vamos a saltarnos al capítulo 5, donde continúa y empieza también mostrando esas etapas. Y dice así, capítulo 5, voy a leer desde el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos, qué atrevido Pablo, ¿no? Ya no se considera débil. En sí mismo, sí, claro.
Inclusive en Cristo también dice, somos débiles en Cristo en un sentido, pero este es en otro sentido. Este es en Cristo, somos fuertes. Os escribo a vosotros, hijitos, a los jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. O sea, Juan está declarando por fe la realidad recibida en Cristo. No se está jactando en la carne de algo, no. Los jóvenes en Cristo son fuertes y han vencido al maligno. ¿Por qué? Porque creen, porque se han alimentado bien del Señor Jesús, comen y beben de Él. No solo están bajo la sangre, sino que se comen el cordero, las hierbas amargas. Y dice aquí, éramos débiles, por favor aceptemos este éramos, porque en Adán somos, pero en Cristo éramos. ¿Se da cuenta? En Cristo éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ese es el fundamento, Cristo. Y lo primero, murió por nosotros. Y a veces hasta ahí llega nuestro testimonio. Pero Pablo dice, pues mucho más. ¿Se da cuenta que la milhoja empieza a crecer? Así como sobre aquella hoja con cremita, con manjar, ¿no?, de las 1000 hojas, si son las mismas de Colombia, parecidas. De la propiciación se le pone la redención y la gracia y la justificación y ahí sigue. Entonces aquí siguió, murió por nosotros, mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Ese ser salvo de la ira es por la imputación, por ser justificados en su sangre, o sea, por la muerte expiatoria. Entonces note que la salvación de la ira descansa en la justificación. Mucho más siendo ya justificados, por Él seremos salvos de la ira. La salvación de la ira descansa en la justificación, que a su vez descansa en la gracia, que a su vez descansa en la redención, que a su vez descansa en la propiciación en Cristo Jesús. Él murió por nosotros, salvos de la ira. Pero note que ahí no terminó la milhoja. La milhoja sigue creciendo. Y dice ahora sí, pues mucho más, estando ya justificados, donde lo habíamos dejado allá en el capítulo 3, lo continuamos aquí en el 5, por su sangre, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, ahora ya habló otra palabra, reconciliación. Y dice por la muerte. Pero ahora mire lo que sigue. Mucho más. Ahí continuó la milhoja para arriba. ¿Ven? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Un aspecto es salvos de la muerte, que tiene que ver con las provisiones de la ira por la muerte de Él, provisiones de la cruz. Pero ahora salvos por su vida. ¿Ve el aspecto orgánico? ¿Ve el aspecto constituyente? La sangre en el dintel es el aspecto orgánico. Pero el cordero comido con panes sin levadura y hierbas amargas
nos constituyen de lo nuevo, de la vida. El pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa es una provisión de la resurrección. ¿Se das cuenta? Porque Él vivió. Entonces ahora dice, reinarán en vida por la justicia. Ya no solamente la imputada, que viene de la muerte y de la sangre de Cristo, sino la infundida que viene por el Espíritu, por el alimentarnos de Él y comer de Él, salvos de la ira, mucho más salvos por la vida. Otro aspecto. Entonces seguimos leyendo y dice, y no solo esto, no terminó la milaja. ¡Ay! No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Como dice también en Hebreos, gloriarse en la esperanza. Gloriarse en Dios quiere decir creer, recibir lo que Él nos dio y considerarnos ya muertos y libres del pecado. No que haya desaparecido de la carne, pero no hay en el Espíritu más que se nos dio. Entonces dice, considerarse muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo, que fue la parte que vimos ayer. Y no solo considerarse vivo, sino presentarse como vivo de entre los muertos a Dios. Tú llegas como un hijo, Padre, porque no vienes en tu nombre, ni en tu poder, ni en tu justicia propia. Vienes es en el nombre de Jesucristo, que quiere decir en su Espíritu. Muerto, limpiado, y eso es por la fe. No es algo que tú tienes que hacer, es algo que Él hizo y que tú con la mayor de las conciencias que Dios te haya dado lo recibes por la fe y vienes a Él y te presentas como vivo y entras a la presencia de Él no en tu propia justicia, sino en la imputada y en la infundida. En la imputada por la sangre, por su muerte, pero como Él resucitó y te dio el Espíritu y naciste de nuevo, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa santidad ya no es solo algo negativo, sino positivo. Tenemos 5 minutos. Entonces sigamos aquí en la milhoja. Ya vamos a recordarnos cuando te comes una milhoja, te la comes todita así, un mordisco, en el nombre del Señor. Amén. Sabiendo lo que estamos queriendo significar. Hay que comernos a Cristo así como una milhoja, por la fe. Entonces dice, verso 10, ahora llegamos al 11, y no solo esto de ser salvos por la vida, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ve? Entonces aquí, más adelante, dice que fuimos por uno constituidos justos. Como Adán nos constituyó pecadores, Cristo nos constituyó justos. No solo de manera imputada, que es esa provisión de la cruz, sí, pero no solo, sino también porque nacimos de nuevo. Y eso que tenemos de nuevo es el propio Cristo que está libre de injusticia, de pecado, y Él es nuestra justificación. Y Él es nuestra santificación, y Él es nuestra redención. O sea que hay versículos que te muestran el aspecto de la cruz para la santificación. Por ejemplo, en Hebreos, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero el nuevo hombre nació perfecto en Cristo Jesús. Por eso dice Dios en Colosenses por el apóstol, presentar perfecto a Cristo Jesús. O como decías tú anoche, completo. Completo. ¿Dónde está esa completación? En Cristo. No solo jurídicamente, sino Él formándose en nosotros por el Espíritu,
dándonos una nueva naturaleza verdadera, no simbólica. El Señor nos hace participante de la naturaleza divina en el nuevo nacimiento. Puedes creerlo y empezar a disfrutarlo, hermano. Señor, qué cosa grande nos has dado, porque Él resucitó. Somos también salvos por su vida, somos reconciliados, y esto sigue para adelante. Lástima que el tiempo se nos acabó tan rápido. Pero bueno, hermanos, aquí no estamos solo para saber, hay que saber y considerarnos y presentarnos. Ese es comerse el desayuno, que saberlo es dejarlo en la mesa, pero hay que comérselo y digerirlo. Y ser salvos de la ira y por la vida. Que la vida nos la dio, nos dio vida. Eso es ahora, ese es nuestro ahora, hermanos. ¿Me entienden? Ese es nuestro ahora. Ahora en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor amado, cómo queremos vivir para siempre por ti. Y tú no estás lejos de cada uno de nosotros, porque en ti vivimos, nos movemos y somos. Pero también cerca está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Si creemos que Jesús es el Señor, resucitado de los muertos, somos salvos. No solamente salvos del infierno, sino aún de nosotros mismos, porque en ti estamos libres y no solo perdonados. No que nuestra carne no tenga el pecado, en el Espíritu no hay pecado. Si andamos en el Espíritu, andamos en libertad. Si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, seremos verdaderamente libres en Cristo Jesús y en el Espíritu. ¡Aleluya! Amén. Gloria al Señor. Amén, Señor Jesús.